El Kiosco. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum da a conocer cómo fue esta llamada entre Donald Trump y ella. Una llamada telefónica que se dio el día de ayer. El presidente Donald Trump está en Estados Unidos, luego de que resultó ganador de la elección presidencial en aquel país, la presidenta desde Palacio Nacional, y dijo, fue una llamada cordial, pero también dio a conocer que él inició esta conversación felicitándolo a ella, porque también este año ganó la elección presidencial en nuestro país. Es la primera mujer presidenta que tiene nuestra nación, y también da a conocer que le pidió que le saludara al expresidente López Obrador, con quien pues tuvo muy buena relación. Creo que esta primera conversación da señales positivos de lo que va a ser la relación entre México y Estados Unidos, particularmente entre la mandataria mexicana y el presidente estadounidense. Algo que hay que destacar, que la presidenta reitera que va a haber una muy buena relación entre México y Estados Unidos, va a continuar esta buena relación, y en caso de presentarse algún problema, se va a enfrentar con dignidad y con orgullo, y defendiendo a los mexicanos siempre, Arlene. Contentas y contentos de tener una presidenta que sepa lo que significa la coordinación sin sumisión. Es algo que ella ha estado predicando y ha estado comentando a lo largo y ancho de sus mañaneras. Algo importante sería determinar que esta llamada duró más de una hora, lo cual significaría que tuvieron una plática amena. Al parecer se llevó la llamada en inglés. La doctora Claudia Sheinbaum sabe el idioma, y para más detalles vamos a escucharla. Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación, evidentemente. Fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, esencialmente, ¿verdad? O see you soon, o sea, nos vemos pronto, y le dije, sí, nos vemos pronto. Esencialmente, fue una llamada muy, muy cordial, la verdad, y pues estamos contentos por ello. Fue en muy buenos términos, así fue la llamada. En la conferencia de este viernes estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien explicó que el modelo humanitario de movilidad, que es como se está viendo ahora este fenómeno migratorio, tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyar desde sus causas estructurales, es decir, entender que los migrantes salen de sus lugares de origen por necesidad, no por gusto, y que lo que ellos están buscando es una oportunidad, Arlene. No están buscando confrontar a nadie, no están buscando causar algún problema. Lo que ellos buscan es una mejor oportunidad para sus familias. Los programas sociales, sin duda alguna, han reducido la pobreza, y la reducción de pobreza claramente hace que no tengan que buscar oportunidades en otros países, sino que puedan crear su propia vida, su planificación familiar dentro del país mexicano. Así que es un conjunto de cosas, el secretario así lo menciona. La comisión intersecretarial está funcionando, como lo indicó la presidenta, desde el primer día de su gobierno. En este primer mes hemos tenido 4 reuniones. Participan las secretarías que están ahí mencionadas y trabajan sobre la base de algo que ha sido muy importante, que se construyó el gobierno pasado, que es el modelo humanitario de movilidad. ¿Por qué es un modelo importante? Primero, porque ha funcionado, y segundo, porque es bastante innovador, hay que decirlo con toda claridad. Incorpora todos los elementos del ciclo migratorio: el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Y lo hace de una manera multidisciplinaria, con la participación
de instituciones que tienen que ver, desde luego, con la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, que lo copresidimos, pero está toda la vertiente de seguridad, la vertiente laboral, que se vuelve muy importante, la vertiente de bienestar para cuidar y proteger los derechos de los migrantes, y la presidenta ha puesto énfasis en que se trata de un modelo humanitario precisamente por eso, porque tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyarlos desde sus causas estructurales, cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar de destino que puede ser permanente o transitorio y cuando desean regresar. La siguiente, por favor, y última, y los resultados pues son estos, han funcionado. Y en otros temas, la presidenta habla que ha tenido distintas reuniones con empresarios nacionales e internacionales para hablar de la economía mexicana. Pero dice, nosotros no hacemos tratos al oscurito. Tenemos una clara convicción de que no va a haber FOBAPROAS, no va a haber rescate a privados con dinero público como se llevó en gobiernos neoliberales, y que estas reuniones con empresarios se llevan incluso en la puerta principal, entrando con la puerta principal de Palacio Nacional, donde está la luz de la ciudadanía. Dice, ya han existido diferentes reuniones con empresarios como Carlos Slim, accionistas de Televisa, entre muchos otros empresarios más, y lo que se habla principalmente es respecto a cómo va la economía mexicana, cómo van a realizar pues esta planificación en el sexenio, sin acuerdos, sin pactos, así lo menciona la presidenta. Sí, a ver, la presidenta se reúne con distintos empresarios y empresarias. Me reuní con el ingeniero Carlos Slim, tengo varias reuniones planteadas, entre otras me reuní con Bernardo Gómez, entró por la puerta central, salió, no hay absolutamente nada que esconder, y en estas reuniones no se negocia nada en lo oscurito, jamás, si no somos como los gobiernos de antes, sino sencillamente se habla de del desarrollo de México, jamás se va a comprometer un peso del recurso público para el rescate de una empresa privada o para un acuerdo de relaciones comerciales con algún medio de comunicación. No somos los gobernantes del pasado. Así como se reúne la presidenta con empresarios de otros países, se reúne con nacionales. Y lo que se está reiterando, lo que se dijo el día de hoy, es que va a continuar la inversión privada en nuestro país. Porque se dijo que con la reforma al Poder Judicial se iban a ahuyentar a las empresas extranjeras, se iba a ver que ya no iba a haber autoridades en nuestro país, autoridades judiciales, y que por eso ya no iba a haber inversión. Al contrario, lo que se ha puesto de manifiesto en estas reuniones que ha tenido la presidenta con empresarios de México y de otros países es que va a continuar la inversión en nuestro país, va a haber creciendo el empleo, como sucedió en la administración pasada, y van a mejorar también los salarios. Así se comentó esta mañana. Ya ven que decían que con la reforma al Poder Judicial se iban a ir todas las inversiones y que ya no iba a haber Estado de Derecho y que toda esta parafernalia que se desarrolló para poder evitar que pasara la reforma al Poder Judicial. Y en realidad no es cierto. Ayer estuvo aquí Mercado Libre, que tiene muchas inversiones. El secretario Marcelo Ebrard se ha estado reuniendo, está desarrollando tanto nuestra estrategia de polos de bienestar con distintas secretarías como el portafolio de inversiones que vienen a México. Entonces hay muchísimas inversiones que quieren llegar a México y que, como lo hemos dicho, nuestro objetivo no solo es que aumente la inversión extranjera directa, sino el bienestar del pueblo de México. También en otros temas, la presidenta menciona que el INE
no es posible que pida más presupuesto a las elecciones del año entrante. Recordemos que estas elecciones serán para las personas juzgadoras, porque dice, ¿cómo es posible que pidan más dinero a las elecciones presidenciales? Las elecciones presidenciales, recordemos que no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino a senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, la elección más grande de la historia de México. Y el INE lo que quiere hacer pues, es pedir más recurso del que le compete. Recordemos también que en esta ocasión en las elecciones no entran los partidos políticos porque las candidatas y los candidatos al Poder Judicial no van a participar en una candidatura partidista. Así lo menciona la presidenta. El INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025. Pues ¿cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí, vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, porque no puede ser, o sea, no puede ser. También, por ejemplo, el Poder Judicial, pues ya van a bajar los sueldos a partir por lo menos del próximo año. Es un llamado al INE a la racionalidad. O sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y es que el INE está estimando que para organizar la elección al Poder Judicial el próximo año, la primera parte de esta elección judicial, porque recordemos que está dividido en dos, se van a requerir más de 13,000 millones de pesos, que es una cantidad superior a lo que costó la elección para presidenta este mismo año. Por ello, la presidenta, pues bueno, invita a que se revise. Recordemos que es una propuesta, lo tiene que analizar la Secretaría de Hacienda y al final los diputados son los que van a asignar el presupuesto para el siguiente año, entre ellos cuánto dinero le van a dar al INE. Seguramente se puede mejorar las acciones, las actividades en el INE para reducir el costo de las elecciones en el próximo año. También, hablando de este tema de la reforma al Poder Judicial, recordemos que esta reforma busca acabar con la corrupción que se mantiene todavía entre jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial, porque sucede que en este poder es el poder de la familia. Hay una cantidad enorme de casi el 50% de funcionarios públicos en el Poder Judicial que tienen a sus parientes trabajando dentro del Poder Judicial. Pareciera que la carrera judicial que defienden muchas personas, que defienden el actual Poder Judicial, que defienden al actual Poder Judicial, defienden una carrera de familiares, de amigos, de compadrazgos, y la presidenta recuerda que se enviará una reforma, no solo para que se acabe el nepotismo en el Poder Judicial, sino en todo el gobierno. Se va a enviar una iniciativa de reforma para que quien esté en el gobierno no deje en su cargo a su esposa, a su hijo, a su yerno, que no tenga una línea directa familiar, para que se acabe ese nepotismo y se acabe también esa corrupción. Así lo comentó la presidenta. El asunto es el privilegio y las relaciones personales para poder llegar a un espacio. Y particularmente las de la elección en el Ejecutivo. Hacia allá va dirigida la reforma. La transformación profunda que va a haber ahora en el Poder Judicial, pues lo que busca es que no sea a través de las relaciones personales como se puede acceder a un espacio en el Poder Judicial. Porque durante tiempo se dijo que es que estamos contra la carrera judicial, porque supuestamente la carrera judicial era o es, entre comillas, que a partir de un examen de los méritos personales se obtiene un espacio en el Poder Judicial.
Y cuando se ve que cerca del 50% de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación son hermanos, primos, suegras, hijos, hijas, pues ¿dónde quedó la carrera judicial? En realidad es la relación personal entre unos y otros y el reparto. Pero particularmente la reforma que vamos a enviar tiene que ver con que un presidente o presidenta municipal no deje a su esposo, a su hijo, a su hermano, porque finalmente es, más allá de los méritos personales de la familia, pues es la utilización del espacio público para la propia familia. Entonces, en ese sentido va, de que por lo menos en la elección siguiente no sea un familiar directo el que sea el candidato o candidata de cualquier partido político en el Ejecutivo. Ese es el planteamiento.